El día de hoy vamos a ver lo que es el comedor en quichua, que podemos encontrar cómo se dice en quichua, cada uno de ellos. Así que amigos, comencemos. Y bueno, ya estamos aquí, pues el comedor en quichua se dice mikuna uku. Mikuna es comer, uku significa dentro, ¿no? Entonces es comedor, ese espacio que es destinado para el comedor. Voy a explicar únicamente en una sola imagen. Este video va a ser de forma muy preciso, muy rápido, todo lo que podemos ver en esta imagen. Así que vamos a comenzar con el primero. Bueno, tenemos por acá tiarina pataku. Tiarina pataku es la silla, ¿no es cierto? Esta es la silla. Todas las sillas en quichua se dice tiarina pataku. ¿Por qué? Porque tiarina significa sentarse y pataku significa como que ese objeto, ese artefacto, ¿no? Ese artefacto que sirve para sentarse. Luego también tenemos el pataku, que significa la mesa, ¿no? Si solo dices pataku es mesa, si dices tiarina pataku es la silla, ¿no? O la banca. Algunos acostumbran a poner adornos encima de la mesa, como por ejemplo son las flores. En este caso en quichua se dice sisa, ¿no? Sisa, flores. O también algunos le acostumbran a adornar con frutas. Las frutas en quichua, amigos, se dice mishki, mishki mikui o mishki kuna, ¿no? Si quieren saber las frutas en quichua, aquí les voy a dejar lo que es el enlace para que puedan ir a ver frutas en quichua. Ya, luego de eso también tenemos pilchi, ¿no es cierto? Pilchi significa el vaso, ¿no? Como ya habíamos visto, pilchi significa el vaso en donde se sirve té, café o aguas aromáticas o ese tipo de bebidas. También tenemos el mulo. Mulo, ya habíamos visto también en los videos anteriores, mulo significa plato, ¿no? El recipiente en donde se sirve el seco o la sopa, ¿no? Es mulo. Luego tenemos por acá en la pared tenemos lo que es pachatupu, que significa reloj, ¿no es cierto? Pachatupu significa reloj. Por otro lado también tenemos lo que son adornos, cuadros que están a veces en la sala, en la cocina, en diferentes partes de la casa. Entonces los cuadros o dibujos o figuras de forma general en quichua se dice shuyu, shuyu. Pero sin embargo también cabe recalcar que shuyu significa sucio, ¿no? Dependiendo en qué contexto lo utilices, pues va a variar el significado, ¿no? Pero también significa dibujo, significa cuadro, significa pintura, arte, ¿no es cierto? Shuyu. Luego de esto tenemos tupu, que ya sabemos que es la ventana, el tupu. Aquí también tenemos, bueno, en esta imagen podemos apreciar lo que es una manzana. Manzana en quichua es amuisa. Vuelvo y digo, si es que quieren saber sobre las frutas, aquí les voy a dejar el enlace para que los vayan a ver, ¿no? Manzana en quichua se dice amuisa. Y por acá tenemos lo que es Huatapacha, ¿no? Huatapacha significa el calendario, ¿no? Bueno, yo deduzco que esta imagen de aquí es un calendario, porque ahí está, digamos, marcando un número 13, ¿no es cierto? Entonces, número 13 en quichua sería chunga kimsa, ¿no? Y si es que quieren aprender de los números, también les voy a dejar aquí el enlace para que los puedan ir a ver y aprender de los números. Y ya sabemos que el calendario ha sido Huatapacha, ¿no? Eso ha sido de forma más breve, más resumida, lo que podemos encontrar en el comedor. Pueden seguirme en estas redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Instagram y en TikTok. Pues en cada uno de ellos hago diferente tipo de contenido. Y pues si es que les gusta, me pueden seguir por allá también. Y nada, muchísimas gracias. Hasta una próxima ocasión.